varias cosas. Uno, esta charla no tiene nada que ver con la banca en la que yo trabajo, es una presentación personal. Tiene otro reto y les voy a contar algo de nuestra realidad en la banca, pero también de un futuro que Carlos cree que la banca pueda llegar a desarrollar. Y eso se los voy a ir contando. La banca ha venido transformándose y después de la pandemia hemos necesitado hacer ese proceso de transformación digital y eso ha implicado varias formas de cómo trabajamos. Ha impactado nuestros procesos, ha impactado nuestros equipos de trabajo y ha impactado la arquitectura de nuestras soluciones y eso es lo que quiero que veamos hoy. Un poco para ponernos en contexto, esta búsqueda no es tan reciente, ya ha cambiado un poquito el panorama, pero hace un tiempo cuando hacíamos búsquedas en Google respecto a un banco, ¿qué imágenes nos salían? Podemos ver las típicas oficinas, vemos gente haciendo fila, o sea, un poco la banca aún sigue viéndose como una institución a la cual necesitamos ir a hacer algunas transacciones. Eso está cambiando con el tema de la pandemia y la transformación digital y ya de alguna forma en las búsquedas empieza a aparecer eso que ya nosotros estamos acostumbrándonos y es a tener esa aplicación móvil de banca en la cual yo puedo hacer las transacciones del día, adquirir un producto, consultar mi saldo, validar que no me estén hackeando, o sea, de alguna forma nos está permitiendo conocer de una mejor forma la banca. Sin embargo, nuestros procesos siguen siendo tradicionales y uno de los temas más fuertes que nos ha pegado a la banca es que todos los procesos fueron creados y pensados para atender al cliente en la oficina. O sea, eso todavía no ha cambiado. Detrás de los frentes digitales, detrás de las aplicaciones que ustedes puedan llegar a utilizar, hay procesos operacionales pensando que el cliente está en la oficina. La reciente configuración que estamos haciendo en uno de los core bancarios de tercera generación tiene una estructura de agencias. O sea, los core bancarios que han venido evolucionando aún vienen con ese legado. Y es curioso, o sea, nosotros hoy en día tenemos que cargar los registros contables a una agencia en una aplicación virtual. Entonces, eso muestra que si bien tenemos una cara digital, los procesos son un reto. Y cuando se analizan estudios de Gartner, de la industria, las empresas, los directivos del sector bancario saben que esto es un reto. O sea, el 68%, y hay cifras alrededor de ese, que están diciéndole a los gerentes, a los ejecutivos, a los gerentes comerciales, a los gerentes de banca empresas, banca personas, que hay que empezar a impactar los procesos. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque todo nuestro engranaje, toda nuestra organización está pensada para eso. Y aparece una gran pregunta que los bancos nos estamos haciendo, que aparece ahí y es, oye, ¿por qué los bancos tenemos que salirnos de la venta de una cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito, un crédito, un ahorro, una cuenta de ahorros, a entender el ecosistema de nuestros clientes? ¿Por qué? Porque los clientes no necesitan un crédito, los clientes necesitan una financiación para lograr un sueño. Los clientes no quieren una cuenta de ahorros, los clientes necesitan es una solución que les permita hacer rentable su trabajo, que lo que ganan por los servicios que prestan se mantenga estable con la variación del dólar, con el incremento de la devaluación, o sea que eso el banco lo provea como el servicio que está detrás de lo que llamamos una cuenta de ahorros. Entonces ese reto nos está invitando a entender que el cliente no es el cliente del banco, sino que es el cliente del retail, que es el cliente del restaurante, que es el cliente que está asistiendo a un evento o está queriendo viajar o pagar la educación de sus hijos. En esos momentos de verdad es donde tenemos que estar con el cliente. Yo les quiero contar el sueño que yo tengo de la banca
en el futuro. Normalmente como personas estamos interesados en adquirir servicios, llamémoslo transporte, llamémoslo alimentación, educación, y qué ideal sería que yo pudiera a través de una plataforma de intercambio financiero provista por fintechs o por bancos o por instituciones prestadoras de servicios financieros, tener la posibilidad de intercambiar servicios. Y que yo pudiera a través de mi experiencia, de mi conocimiento, de mi expertise, de mi profesionalidad, prestar esos servicios a esa plataforma. Y hay un sueño que yo tengo y es que todas las personas que compartimos pasión por algo, no tuviéramos que depender del empleador, que pudiéramos prestar esos servicios a diferentes empleadores. Somos expertos en, y me pongo ya un poco más en el lado técnico, somos expertos en configurar una plataforma en Kubernetes, somos expertos en aprovisionar una infraestructura, somos expertos en desarrollar un modelo de analítica, somos expertos en crear una arquitectura de solución que le puede servir a muchas entidades. Y ese conocimiento lo pudiéramos prestar a esas plataformas y a cambio recibir intercambio de servicios. ¿Cómo lo podemos lograr? Con la tecnología. Y eso implica cambiar la forma como vemos al cliente. Es decir, tenemos que invertir en trabajar con experiencia de usuario. Una de las cosas que ha ocurrido en la banca es que se están creando áreas de experiencia de usuario. Hoy en día en muchos de los bancos del grupo y no solo en los del grupo Pichincha, sino en Bancolombia o en general en la banca, se están creando áreas de experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque el cliente ya no es el cliente que necesita al banco para hacer una transacción, sino el cliente necesita que una transacción que está haciendo al momento de adquirir un servicio o al momento de prestar un servicio ocurra en una plataforma segura. Entonces, eso está implicando que nosotros tengamos que cambiar la forma como concebimos los procesos. Y ya nuestros procesos no pueden estar centrados en cómo atiendo un trámite del cliente para abrir una cuenta, sino cómo eso lo hago en 5 minutos, o sea, yo la apertura de una cuenta debería hacerlo en 5 minutos y ya debería tener un marketplace de integración de la cuenta para que yo pueda intercambiar servicios al momento que necesito hacer un pago. Ya hay soluciones que se están integrando, por ejemplo acá en Medellín, con el metro. O sea, ya hay tarjetas de crédito, tarjetas débito que se utilizan como para pagar el metro, las he visto. Entonces, de alguna forma eso es integrar al banco en el día a día del cliente. Y ese es el gran reto que tenemos. Vamos a ir viajando un poco allá la parte técnica, la parte de arquitectura. Y al lado izquierdo de la pantalla, ustedes están viendo cómo era el modelo con el que estructurábamos con arquitectura empresarial, cómo organizábamos a los bancos. Entonces siempre estaban en el pilar los productos y servicios que ofrecíamos, esa era nuestra base, porque queríamos destacar mi tarjeta de crédito de la tarjeta de crédito de la competencia, o mi cuenta de ahorros de la cuenta, o quería la facilidad para adquirir un crédito con alianzas con las constructoras, por ejemplo, para adquirir un crédito hipotecario, y ese era el pilar de la banca. Debajo de eso teníamos los procesos, las áreas de procesos de los bancos son grandísimas. ¿Por qué? Porque están constantemente estructurando cómo fluye la información desde que el cliente está en la oficina a que queda registrada en los sistemas, en los core bancarios. Todavía esos procesos los estamos cambiando y eso es un esfuerzo grande que estamos haciendo. Las oficinas era un pilar. Teníamos gerentes de oficinas, áreas comerciales especializadas a la oficina, las oficinas se les exigían o se les siguen exigiendo cuotas de rentabilidad sobre productos. Entonces, de alguna forma eso hacía que operativamente trabajáramos pensando así. Los clientes estaban debajo, o sea, los clientes no eran el centro. Para nosotros los clientes eran un número, era una cuenta, era un número de identificación. Hoy en día con herramientas de CRM, con herramientas de gestión comercial, ya estamos trabajando en tener una vista 360 del cliente y tener una mejor visión del cliente. La seguridad siempre ha sido un pilar, se sigue manteniendo. Y luego estaba la tecnología, las áreas de negocio y todo el tema contractual. O sea, los bancos normalmente cada vez que uno firma un crédito está adquiriendo un pagaré, que al final eso es un acuerdo contractual. Al lado derecho
está la propuesta de arquitectura que nace de tener una aproximación basada en microservicios. El cliente está en la parte superior de la pirámide que se apalanca en dos frentes, la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología cada vez va a ser un habilitador más. Yo empecé a conocer la banca desde la época que nos integrábamos con plataformas como SOAP, plataformas legadas, pero uno de los dolores del banco siempre ha sido la integración y por eso creo que esa visión de intercambio de servicios la puede lograr la banca. ¿Por qué? Porque está basada en ese tipo de cimientos. Y al otro lado, pues siguen teniendo importancia los productos y servicios. Eso plantea un gran reto que está saliendo ahora y me preguntaban ahora en el almuerzo, ¿voy a hablar de Open Banking? Sí. ¿Por qué? Porque el Open Banking en un evento de Open Source tiene relevancia. ¿Por qué? Porque es permitir que la banca empiece a abrirse de forma segura, pero empezar a aperturarse. Ya hay plataformas de banca como servicio en la cual uno pudiera consumir una plataforma que me permita generar un crédito. Si yo soy un retail que estoy interesado en vender un producto que pueda llegar a ser costoso, un ejemplo que yo normalmente pongo es, llegó el mundial, todo el mundo quiere comprar televisores que valen 15, 20 millones de pesos y no lo puedo adquirir. ¿Qué ideal sería que al momento de acercarme a un almacén de retail e ir a comprar ese televisor, viniera de la mano ya todo el proceso de onboarding para un crédito digital para adquirir ese televisor? Eso está permitiéndolo el Open Banking. Y ahí es donde planteo yo el sueño que podemos empezar a construir con arquitecturas basadas en microservicios, y son las plataformas de intercambio financiero y plataformas de banca. ¿Para qué? Para que esas plataformas se encarguen de exponer esas APIs y esos servicios que puedan ser consumidos por otras industrias, para que las integren en su cadena de valor y la cadena de valor sea gestionada por esa plataforma de intercambio financiero, que es mi sueño futuro, que se vuelva en una plataforma de intercambio de servicios. ¿Qué sueño le genera este modelo a la banca? Lo que vemos a la izquierda es el modelo tradicional. Todavía lo definimos como la banca tradicional y son los mercados actuales, son como estamos hoy en día. El cliente es netamente el cliente financiero. O sea, nosotros el tema de bancarización empieza a aparecer en la mitad. O sea, antes si tú tenías un empleo, tenías nómina, me interesa. Pero si tienes un empleo informal, la banca no lo veía. Hoy en día se está volviendo una necesidad, pero en el pasado no se veía. Y esa es la razón por la cual nuestros clientes son financieros. O sea, si tienes la capacidad de adquirir dinero porque prestas un servicio o porque vendes un producto, eres cliente de la banca. ¿A qué nos estamos moviendo? A nuevos mercados. Tenemos que empezar a ver el ecosistema y tenemos que dejar de pensar en ofrecer productos financieros. O sea, ya no ofrecer, yo sueño con el día de mañana en que en el momento que uno vaya a adquirir un trabajo, no se tenga que pensar, ahora dónde tengo que abrir la cuenta de nómina, sino que eso viniera como parte de mi identificación como Carlos, y que dijera, ok, como tú eres Carlos, aquí hay una plataforma de intercambio financiero en el cual vamos a entregarte tu sueldo para que tú puedas consumir servicios independiente del nombre de la banca. Estoy siendo disruptivo, pero es parte de lo que el Open Banking debería llevarnos a pensar. Los procesos ya dejan de ser procesos bancarios, tienen que ser procesos masivos, integrados y pensando en gestión comercial, es decir, integrarnos con el ecosistema. Y ahí es donde aparece la arquitectura basada en microservicios. Si nos vamos a un modelo futuro donde vamos a hacer intercambio de servicios y gestión de intercambio de servicios, vamos a tener como bancos que entender cuáles son las cadenas de valor de los bancos, y ahí aparecen los APIs. ¿Cómo estoy de tiempo? Voy bien, 15 minutos. Ahora sí me voy a ir a lo que movería a esta comunidad, y es la parte técnica. ¿Cómo sería esa arquitectura? Esta es una arquitectura de referencia que se viene trabajando en la banca, que se basa en una arquitectura típica de microservicios, donde tenemos una capa en el medio, que es esta que aparece como número 2, donde las capacidades que necesitamos para orquestar
todas esas funcionalidades asociadas a banca se hacen a través de una capa de micros. Entonces ahí empezamos a desacoplar las reglas que teníamos en el core bancario para subirlas a esta capa de integración. Tenemos que proveerlas con capas de auditoría, gestión de los flujos de trabajo. Entonces, esa capa de la mitad la estamos construyendo como una capa media y eso es algo que estamos haciendo todos los bancos. ¿Y en dónde ponemos a correr eso? En pods, en micros. Bueno, ya hay una tendencia de irlo llevando a lambdas, hay algunas transacciones que funcionan un poco mejor en lambdas, pero al final los lambdas son capacidades de procesamiento aisladas y parten un poco del modelo en los microservicios. Y en la parte de arriba hay una de las cosas que evolucionó de toda la parte de los buses de integración, que son los gestores de APIs, los API Management, que permiten crear esas capacidades para exponerlas como servicios REST, como puntos endpoint REST, que puedan ser consumidos por esos terceros, que al final pueden ser otros bancos, plataformas comerciales o otros servicios de integración. Y una de las cosas más importantes que tiene el marco de banca abierta es proveer lo que aparece aquí a la izquierda, y es una plataforma para que los desarrolladores de esas otras industrias puedan consumir la capacidad que yo estoy creando acá. Y en la parte inferior, en esta capa 3, es el gran reto que tenemos. Afortunadamente hay empresas especializadas en proveer cores bancarios que ya están construyendo core bancarios basados en microservicios. Entonces yo ya no tengo que consumir el módulo contable del core bancario, sino el módulo contable provisto como servicio, o el módulo para crear savings o el módulo para crear cuentas de créditos. Esos componentes nos están permitiendo y nos están llevando a la banca a poder empezar a pensar en tener varios cores. O sea, en dejar de pensar en me caso con un core bancario y ahora me caso con varios cores dependiendo de las capacidades y el tipo de producto o servicio que yo le quiero entregar a mi cliente. Y recuerden que el cliente ya deja de ser del cliente bancario, sino el cliente que está haciendo una transacción en un ecosistema, en otra industria, en otra cadena de valor. Entonces, ese viaje que les contaba empieza a ser viable en la medida que nosotros logramos cambiar nuestros productos o servicios a que sean productos y servicios más transaccionales y que permitan generar relaciones, ya sean P2P, persona a persona, o B2B, negocio a negocio, en esas plataformas. Entonces, este es como un resumen de ese viaje. ¿Y cómo lo estamos haciendo los bancos? Partimos de lo que aparece ahí en el centro y es, creemos un producto mínimo viable. En una de las entidades arrancamos con un crédito, con una cuenta de ahorros muy simple, muy sencilla. Hoy en día se ingresan, se abre en 5 minutos. Es una cuenta 100% orientada al ahorro, no es una cuenta para transaccionar, es una cuenta para ahorrar. Pero eso nos permitió hacer dos cosas. Uno, darle viabilidad al modelo desde el punto de vista de modelo de negocio. Dos, empezar a crear las capacidades de la forma como trabajamos. Hoy en día los bancos se están cambiando sus estructuras organizacionales, se están organizando en células, en tribus. O sea, nosotros hoy en día ya tenemos una tribu de banca empresas que está pensando y concibiendo los productos para banca empresas. Eso nos permite cambiar el modelo de operación, nos permite adoptar nuevos marcos de trabajo y estamos partiendo desde la definición de productos. Ayer cuando estaban hablando del tema de cómo gestiono desde FinOps el costeo de la infraestructura, una de las cosas que hablaba con Carlos era, podemos agregar el costeo a nivel de internet, a nivel de la infraestructura en la nube, tagueando a qué producto pertenece ese componente, a qué producto pertenece ese pod. Y yo ya puedo generarle el presupuesto al producto. Entonces, el área de tecnología deja de ser la que costea los productos, sino que es la que gestiona la infraestructura, pero le carga el costo presupuestal a cada producto. Entonces, eso hace que nosotros pensemos nuestros equipos de trabajo pensados y creados para trabajar con productos. La arquitectura nos implicó una transición. En la diapositiva anterior lo veíamos y aquí vemos que el core tradicional lo seguimos manteniendo
Y uno de los esfuerzos que se ha logrado con todo el tema de la tecnología es que nosotros hoy en día tenemos una capa de integración que me expone las capacidades del core. En servicios SOAP ya estamos evolucionando a REST, pero sigues, y luego hacemos un pass-through entre el SOAP y el REST, y ese es el que ponemos en la capa de arriba. Entonces, nos hemos enfocado en crear capacidades digitales y capacidades de capa media para poder pasar a esa arquitectura de transición. Y nos estamos ayudando con la tecnología. No usamos tanto tecnología open source, creo que eso es una mirada que todas las industrias deben empezar a mirar y qué bueno que en este evento podamos conversar al respecto. Y luego, cuando ya he logrado tener esa capa media, ahí sí empiezo a mirar cómo consumo los servicios de los core bancarios. Entonces ya hoy en día ya estamos listos y preparados para consumir core bancarios de tercera y cuarta generación que ya están saliendo en el mercado, que ya tienen esa filosofía y que ya los momentos de integración son un poco más rápidos. Eso genera una forma de ver la banca desde el punto de vista de arquitectura y desde el punto de vista de evolución. Entonces, hoy en día nosotros ya estamos con nuestra plataforma, construyendo microservicios y estamos creando nuestros APIs. ¿Y cómo los estamos testeando? Con una app. Entonces, esas apps nos permiten integrar un ecosistema, todavía no lo hemos integrado mucho, pero ya hay algunos ejemplos, pero al final estamos consumiendo las capacidades del banco. ¿Cuál es el siguiente salto que podemos dar? Sobre esa capa de APIs, poner un marketplace que permita a terceros consumir, de tal forma que ya en esa app yo no solamente me integre como banco, sino que pueda integrar a otros bancos, que pueda integrar otros servicios, que pueda integrar las cadenas de valor de otras industrias, creando esa plataforma de intercambio transaccional. ¿Y cuál es el sueño? Ya van a empezar a aparecer las mega apps. BBVA en México está trabajando fuerte en tener esa mega app que sea el orquestador y el integrador y que sea como la base de esa plataforma de intercambio de servicios. Ahí va concluyendo mi sueño, ese es mi sueño. ¿Cuál es la idea? Que el día de mañana ya no busquemos por la palabra banco en Google, sino que busquemos por la palabra servicio. ¿Qué servicio necesito yo para resolver una necesidad? Y que detrás del proveedor de ese servicio y la cadena de valor asociada estén las plataformas de intercambio financiero. ¿Qué mensaje les quiero dejar? Esta estrategia de microservicios no es solamente para la banca, es para todas las industrias. Llévense la pregunta, hoy en mi industria estamos aplicando una arquitectura desacoplada basada en microservicios, si no, este es un momento para poder empezar a revisar. Muchas gracias. ¿Preguntas? Gracias. Carlos, una pregunta. ¿Cómo convencer a los bancos tradicionales de pensar ahora en una arquitectura de servicios de intercambio financiero? A migrar a esta arquitectura, si ahorita están utilizando tecnología tradicional, swap tradicional, ¿cómo convencer internamente a los bancos? Yo creo que convencidos ya están, ¿sí? El tema es cómo hacerlo. Nosotros estamos en esa disyuntiva y la gran pregunta es cómo creamos una arquitectura de convivencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo apagar el banco. O sea, yo no puedo decir que a partir de mañana soy un banco 100% digital y abandono los clientes que he tenido cautivos, yo llamo clientes cautivos, porque a veces los clientes, o sea, nosotros somos clientes de un banco porque quedamos cautivos, no porque nos cautivó, sino porque nos generó o sea, yo tengo cuenta en un banco porque fue la primera cuenta que me abrieron de nómina y seguí ahí casado, cautivo, encerrado. Entonces, yo no puedo cambiar toda esa plataforma por algo nuevo porque no puedo abandonar al cliente. Ahora, el gran reto es cómo pongo los esfuerzos de trabajo en el equipo digital sin que se me aísle, ¿sí? Porque una de las cosas que ocurría hace 3 años era que los equipos de trabajo digital se volvían un apéndice del área de tecnología, se volvían un espacio aparte y no se integraba la forma de trabajo.
Entonces, empezar a entender que el equipo que mantiene la infraestructura, que mantiene la operación, conozca cómo estamos haciendo las cosas nuevas para empezar a hacer procesos de transición. Lo otro es cambiar completamente la cultura. Y esa es una de las cosas más difíciles y es hacer entender a las áreas de riesgo, a las áreas de legal, a las áreas de seguridad que tienen que empezar a trabajar más de cara al entendimiento del producto. Hace 2 semanas tenía una conversación con una persona que está trabajando en un banco en Perú que decía, oye, yo estoy en el reto de ver cómo integro los riesgos a la organización para volverlos un poco más inclusivos. Y yo le decía, ¿qué tanto están analizando los riesgos desde la visión de producto? O sea, creo que parte de cómo lograrlo es empezar a decir, oye, piensa tu producto en tu end. Piensa tu producto incorporando desde el principio cuáles son las definiciones legales, cuáles son las definiciones de riesgo, cuáles son las definiciones de seguridad y no caigamos con el modelo anterior que era, oye, concibo el producto, lo genero la definición y lo empiezo a construir y cuando ya estoy casi listo a salir, que llamen a legal a ver si el producto está listo, que llamen a seguridad a ver si el producto ya está listo. Entonces, es un poco cambiar esa mentalidad, no es fácil, sin embargo el mercado lo está exigiendo. O sea, cuando hoy ve uno en día Rappi generando créditos, Apple generando productos de crédito, los bancos dicen que, y ya saben que procesalmente no están listos. O sea, ya sabemos que nuestros procesos fueron pensados para agencias. Entonces, un poco ese cambio nos está costando, pero creo que estamos en la vía correcta. ¿Alguna otra pregunta? Dime, Ángel. Excelente. Carlos, gracias por la presentación, muy buena. Tengo una pregunta en cuanto a la parte que estabas comentando de que los bancos, o sea, si entendí bien, lo que propones o el sueño que estás trayendo a cotación es, hay una capa que lo que está haciendo es que los bancos, en vez de seguir creando encima lo que ya tienen, es dejarlo un poco más como un back en cuanto a eso y dejar que más bien esa capa intermedia se encargue de hacer todo el tipo de servicios. Mi pregunta viene siendo ahora, si eso lleva a que los bancos o la tecnología bancaria quede un poquito más en el back office, que genere la parte que ya sabe, ¿visualizas o tienes alguna idea futurista donde al quedarse en el backend ellos puedan entre ellos también conectarse y proveer todo un ecosistema core que realmente ya permita ser como el verdadero marketplace? Esa es una de las razones por las cuales nació el Open Banking. O sea, el Open Banking busca ese sueño, es decir, que si yo soy de la industria lechera y yo necesito comercializar mis productos y necesito transar a través del distribuidor, a través del retail que va a vender mis productos, yo no tenga que aislarme de mi proceso, buscar el banco que me ofrezca un crédito, luego crear la capacidad financiera para ir y después pagar o hacer la transacción, sino que la plataforma me permita ir hacia allá independiente del banco. Yo creo que ahí los bancos tenemos que mirar a ver cómo dejamos el ego de ser marca para ser proveedores de servicios. Ahora, ¿cómo rentabilizar ese modelo? En la medida que mi API sea mejor consumido, sea más rápido, tenga mejor servicio y se integre mejor con el ecosistema, voy a poderle dar reconocimiento al API. Y el día de mañana una industria de lácteos puede decir, mira, yo consumo el API para pagarle a los productores con Bancolombia, pero el API de logística lo consumo con el banco en Londres, y eso va a hacer que mi cadena de valor fluya más eficiente. Y bueno, si le aplicamos conceptos Lean, la idea es que esos intermediarios que tenemos hoy en día empiecen a desaparecer. Una de las mentalidades que está desarrollando culturalmente los bancos es ver cómo los procesos son cada vez más Lean. Y eso, pues eso nos ha llevado a temas de automatización. Bueno, eso da para otra charla. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok.